Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad los nuevos parches que podemos encontrar en Mercadona que contienen extracto de pepino y que también contienen ácido hialurónico. Anteriormente en el canal ya he hablado de las múltiples propiedades que nos pueden aportar este tipo de producto, este tipo de cosmético en nuestra piel, concretamente en la zona del surco de las ojeras. En este caso lo que vamos a hacer fundamentalmente va a ser ver toda la información que viene en el etiquetado. A continuación vamos a irnos al listado de ingredientes, vamos a conocer ingrediente a ingrediente qué activos contiene, qué propiedades diferenciadoras también tiene toda su composición y por último vamos a irnos a conocer su precio para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Bien, como he comentado anteriormente en el canal, he hablado tanto de parches para los ojos como de las ojeras y los diferentes tipos de ojeras que podemos tener. Os voy a ir dejando todos los vídeos por aquí arriba. Es bastante importante que tengamos en cuenta que este tipo de productos no va a eliminarnos per se las ojeras. Lo que fundamentalmente busca este tipo de productos es ayudarnos a hidratar en profundidad esta zona y ayudar a desinflamarla un poquito. Es bastante importante que tengamos en cuenta que fundamentalmente este tipo de parches lo que buscan y lo que hacen fundamentalmente es aportar hidratación. Como ya sabemos, casi todos los activos que tienen esta acción humectante en nuestra piel nos ayudan un poquito a que estas pequeñas arruguitas, líneas de expresión, etcétera, se vean un poquito atenuadas. Y algo así ocurriría en este caso con el caso de esta pequeña inflamación que podemos sentir alrededor del surco ocular. Teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta lo que va a poder conseguir este tipo de productos, tenemos que tener en cuenta que no va a ser un milagro si tenemos unas ojeras muy marcadas, estas ojeras algo más violáceas, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de productos únicamente busca desinflamar un poquito la zona y en ese caso atenuar también un poquito esta inflamación. Dicho esto, vamos a comenzar a hablar de este producto en concreto. Vamos a ver bien qué viene en su etiquetado, qué nos resalta en su etiquetado y vamos a irnos a continuación al listado de ingredientes. Debo decir que en el etiquetado, en la parte frontal, lo que más nos resalta sería que tendríamos estos parches de hidrogel que contienen dos activos fundamentales, según viene resaltado en el etiquetado, que tendríamos el extracto de pepino por un lado y también tendríamos el ácido hialurónico. A continuación también nos dice que es apto para todo tipo de pieles. Y añadido a esto, lo que nos dice fundamentalmente es que va a ayudarnos a reducir este hinchazón en toda esta zona. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver bien el modo de uso de este tipo de productos y a continuación vamos a conocer todos estos activos. Y es que tenemos que tener muy presente cómo utilizar este tipo de productos. Tenemos que tener en cuenta que debido a su forma un poco como una gota, la parte más estrecha iría en el lagrimal, mientras que la parte más ancha iría justamente al final de nuestro ojo. Tenemos que tener en cuenta también que este tipo de parches son de un solo uso. Y también tenemos que tener en cuenta la cantidad de tiempo que deberíamos dejarla en nuestra piel. Y es que tras hacer la limpieza aplicaríamos el producto y lo dejaríamos unos 15-20 minutos aproximadamente. A continuación retiraríamos el parche y con todo este exceso de producto iríamos dando pequeños toquecitos, un pequeño masajeo para asegurar su completa absorción. Y bien, y ahora que ya hemos visto bien en profundidad lo que contiene según su etiquetado y también hemos visto para qué sirven, cómo utilizar este tipo de parches, es cuando vamos a conocer su listado de ingredientes. El listado de ingredientes es muy extenso y tengo que decir que con unos activos bastante interesantes y bastante diferenciadores. Comenzaríamos con estos 31 ingredientes en total, teniendo en primer lugar el agua. A continuación encontraríamos la glicerina. Como ya sabemos, la glicerina es un humectante, se encarga fundamentalmente de hidratar en profundidad y además de mantener la hidratación durante mucho más tiempo. A continuación de la glicerina encontraríamos dos gelificantes y es a continuación donde tendríamos tanto el ácido hialurónico como el extracto de pepino, que eran los dos activos que venían resaltados. Y es que, como ya sabemos, el ácido hialurónico y sus derivados también actúan como humectantes, aportando hidratación. Y también el extracto de pepino
pepino no solamente nos aporta estas acciones, estas propiedades humectantes, sino que también actúa tanto como antioxidante, descongestivo, ayudando también un poquito a desinflamar esta zona, siendo así que estos dos activos podrían ya cumplir con el objetivo que viene indicado en el etiquetado. Pero realmente tenemos muchos más extractos más interesantes que también tienen muy buenas propiedades. Y es que a continuación de esto tenemos dos extractos del aloe vera. Como ya sabemos, las propiedades del aloe vera son propiedades conocidas por todos nosotros, pero es que realmente no solamente nos ayuda a hidratar en profundidad y mantener la hidratación en nuestra piel, también sabemos que tienen este tipo de propiedad calmante, antiinflamatoria. Y esto es bastante importante tener en cuenta a la hora de utilizar justamente en esta zona. Y es que, como venía indicado en el etiquetado, nos decía que era apto para todo tipo de pieles. Y tenemos que tener en cuenta que, salvo que tengamos una piel especialmente reactiva o que alguno de los extractos que contiene su formulación tengamos justamente algo de alergia, etcétera, a ese ingrediente en concreto, con respecto a la composición y los activos que estamos viendo, que fundamentalmente son activos humectantes, se podría adaptar bien a todo tipo de pieles. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que para aquellas pieles que son muy secas, siempre tenemos que aplicar un buen hidratante, tanto contorno de ojos como un buen hidratante facial. Esto lo digo porque este tipo de productos lo que están buscando es desinflamar un poquito la zona, pero no tenemos que confundirlo con aportar una hidratación suficiente, sobre todo para aquellas personas que tienen las pieles secas y requieran también la crema de contorno de ojos, tanto la crema facial, etcétera. Este producto lo que busca fundamentalmente es aportar esta hidratación en esta zona para mejorar la apariencia. En los siguientes 6 ingredientes no me quiero detener, realmente son ingredientes con unas propiedades bastante convencionales, podríamos decir. Tenemos estos solventes, estabilizadores de las emulsiones, algún antioxidante, realmente activos que tenemos que tener en nuestras formulaciones cosméticas básicas, pero vamos a irnos a conocer los 9 activos diferenciadores extractos naturales que encontramos en esta formulación. No voy a hablar de todos ellos, voy a intentar resaltar alguno que tiene alguna propiedad algo más interesante y diferenciadora, pero tenemos que tener en cuenta que encontramos 9 extractos más. Esto es bastante interesante, tienen propiedades muy únicas, muy diferenciadoras, y esto hace que esta formulación de este producto lo haga bastante diferenciador de otros parches que podemos encontrar. Pues bien, un ejemplo de estas propiedades algo más diferenciadoras sería en el número 15. En el número 15 encontramos unas algas que tienen una propiedad humectante. Realmente la propiedad humectante, ya sabemos, no es una propiedad innovadora, pero lo innovador aquí es el mecanismo de acción. Y es que estas algas lo que hacen fundamentalmente cuando se encuentran en este entorno líquido es una absorción, se hinchan absorbiendo todo este líquido para luego, al aplicarlo en nuestra piel, hidratarla durante mucho más tiempo, de una forma paulatina. Nos proporciona hidratación en el tiempo. Es bastante interesante este mecanismo de acción y también es algo diferenciador. Estamos viendo que sí, fundamentalmente, aparte de otras propiedades, nos va a aportar fundamentalmente esta hidratación, pero el mecanismo de acción es un mecanismo de acción bastante diferenciador. Otro ejemplo lo podríamos encontrar en el número 23, donde encontramos un activo que, además de tener estas propiedades también humectantes, también tiene esta acción calmante y un poquito antiinflamatoria para que toda esta zona también veamos que la hinchazón se ve reducida. Estamos viendo realmente que la composición de este producto es bastante innovadora. Estamos viendo por aquí todos los extractos que contiene. Realmente tiene extractos que no solemos encontrar habitualmente en nuestros cosméticos de forma habitual, y es bastante interesante encontrarlos todos ellos en la misma fórmula. Y bien, y ahora que ya hemos visto bien en profundidad todo su listado de ingredientes, todos los activos que contiene, el modo de uso y un poco toda la información que venía en el etiquetado, vamos a conocer el precio y vamos a profundizar un poco en este tema. Realmente este pack, en el que tenemos 2 parches de un solo uso, recordemos que no son reutilizables, cuesta 1,50 €. Y aquí puede surgir un poco la controversia de si realmente es caro o es barato. Y esto viene dado porque aquí únicamente tenemos 2 parches. Estamos acostumbrados a encontrar productos que contienen parches, unos 30 parches, algunos 60 parches, y que son de uso continuado. Lo que diferencia este producto de aquellos es que esto está pensado para un uso puntual. Por lo tanto, si lo que estamos buscando es utilizar este tipo de productos todos los días, porque realmente sentimos que esta zona se nos congestiona muchísimo, se nos inflama,
todas las mañanas notamos nuestra parte inferior de todo este área ocular, la notamos muy inflamada, somos personas que tendemos a tenerlo así. Es cierto que nos podría venir mucho mejor el uso continuado y comprarnos directamente un bote que tenga 60 parches o 30 parches. Pero si lo que estamos buscando únicamente es un uso puntual, en ocasiones especiales o en algún día en concreto, es posible que este tipo de formato se adapte mejor a nuestras necesidades. Y es que, como ya sabemos, en el pack en el que vienen todos estos parches es importante que una vez abierto lo vayamos consumiendo periódicamente. Sin embargo, en este caso tenemos como, por así decirlo, tenemos una unidosis de estos parches, teniendo en cuenta que solamente los tendremos que utilizar cuando realmente lo necesitemos. No tenemos el pack abierto, únicamente lo abrimos, lo gastamos y lo tiramos en esta ocasión especial o de forma puntual cuando lo necesitemos. Si realmente es así, si es para algo puntual, 1,50 € me parece un buen precio, pero si estamos buscando realmente utilizar parches de forma continua, este tipo de formato y 1,50 €, si hacemos los cálculos para todo el mes nos saldría bastante caro si lo utilizamos todos los días o 3 o 4 días a la semana. En ese caso tendríamos la opción de coger un bote que tenga estos 30 o 60 parches y nos saldría mucho más rentable. Pero si lo que estamos buscando es únicamente un uso puntual, esta opción sí que podría ser muy interesante. Por último, y para finalizar, también quería decir que no solamente es que pueda ser una opción interesante para un uso puntual, sino que también la formulación que tiene me ha gustado bastante. Tengo que decir que, aunque es cierto que en el segundo lugar es donde encontramos la glicerina, por tanto, sabiendo que el orden en el que encontramos los ingredientes va del que está más concentrado al que está menos concentrado, ya sabemos que la acción humectante fundamental nos la va a aportar la glicerina. Pero estamos encontrando dentro de los 10 primeros ingredientes ya 4 activos con acción también y propiedad fundamentalmente también humectante. Estamos viendo que los activos que venían resaltados en el etiquetado los encontramos al principio del listado de ingredientes. Y no solamente eso, es que también encontrábamos 9 extractos añadidos a estos 4 activos que hemos comentado. Así que realmente me parece una fórmula bastante completa, bastante diferenciadora y única, y realmente para este uso puntual podría aportarnos muy buenos beneficios a nuestra piel. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya habéis probado estos parches en Mercadona, y si no los habéis probado, ¿habéis probado el pack que viene con 30 parches o 60 parches? Y si los habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Realmente es un producto que utilizáis a diario o únicamente lo utilizáis de forma puntual? En mi caso personal es cierto que lo suelo utilizar de forma puntual, pero es un producto que me gusta mucho tener a la mano, porque sí que noto que en aquellos días en los que he dormido muy mal, noto que mis ojos están mucho más hinchados, etcétera, sí que noto una diferencia. También nos recomiendan, y mucho tipo de estos productos nos dicen, que si lo añadimos en la nevera, lo ponemos en la nevera y luego lo aplicamos, al tener también este efecto frío, también sentiremos un poquito este efecto desinflamatorio debido al frío y todavía sentiremos más los resultados. Así que por favor, dejadme en los comentarios si ya habéis probado este tipo de productos, si los ponéis en la nevera antes de aplicarlos o no, si os gustaría que hiciera comparaciones entre este tipo de productos u otros tipos de productos, ya sea de marcas de supermercados, de marcas, etcétera. Dejádmelo todo aquí en los comentarios, y para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!